mientras que en una angina inestable, Esta igual se puede la vamos a subdividir, encontrar. esta igual se puede subdividir de acuerdo a algunas características que puede ser de reciente comienzo, puede ser progresiva, puede ser por un síndrome coronario intermedio, por un posinfarto de miocardio, e incluso también puede ser una angina variante. Bien, en cuanto a la de reciente comienzo, el dolor tiene menos de 2 meses de evolución, por eso se caracteriza. También este se puede considerar como un grupo de riesgo, ya que en ese entonces, en ese momento, se le puede desconocer la agresividad de la lesión. Bueno, una angina inestable progresiva va a variar en su número, intensidad y duración de acuerdo como la relate la persona. Esta va a aparecer durante esfuerzos cada vez menores o incluso en el reposo. Dentro de este grupo, pues va a existir un subgrupo en donde la progresividad va a ser totalmente contraria. Es decir, que vamos a hablar de una duración pues mucho más lenta de hasta meses. En cuanto al síndrome coronario intermedio, el dolor puede aparecer ya sea ante un mínimo esfuerzo o incluso hasta en reposo. Durante el día esto puede ocurrir varias veces, varias ocasiones, y también es posible que la intensidad, este, a ver, perdón, es posible que estos episodios dolorosos sean de gran intensidad y sean de una duración prolongada. Es una característica también muy importante. Bueno, en una angina de posinfarto de miocardio, pues se va a clasificar en dos, de manera inmediata y de manera mediata. De manera inmediata se va a considerar cuando aparece en los primeros 15 días y en reposo, mientras que de manera mediata va a aparecer semanas mucho más tarde y de forma variada, es decir, en esfuerzo o en reposo. Casi siempre esta va a expresar una enfermedad coronaria. Y bueno, en cuanto a la angina variante, esta puede tener un ciclo evolutivo de cualquiera de las mencionadas, que ya sea de reciente comienzo, ya sea progresiva, ya sea de síndrome coronario intermedio o de posinfarto de miocardio. Esta puede tener un curso evolutivo variante. Bueno, también tenemos causas menos frecuentes de angina de pecho, de dolor de angina de pecho. Entre ellas tenemos un nacimiento anómalo de las arterias, embolias coronarias, que sería la interrupción repentina de este flujo de sangre que llega hacia el corazón, también valvulopatías, tetralogía de Fallot, prolapso de la válvula mitral, tromboembolismo pulmonar masivo, que todas estas pues nos llevarían a un dolor de angina de pecho. Bueno, el dolor pericárdico. Este se va a originar principalmente por procesos inflamatorios que van a comprometer al pericardio, principalmente a la hoja pared. En cuanto a su aparición es de manera lenta y progresiva, pero incluso también se puede describir de manera brusca. En cuanto a su localización, bueno, esta va a ser la región retroesternal. Su intensidad va a ser muy variable y su carácter. ¿Alguien me podría mencionar cuál sería el carácter de este dolor pericárdico? Puede ser urente. Exacto. Puede ser urente, lacinante o gravitativo. En algunos casos también lo puede mencionar el paciente como de manera opresiva o constructiva. En cuanto a su irradiación, este se va a irradiar hacia las fosas supraclaviculares, entre las clavicular de los músculos esternocleidomastoideos. Bueno, síntomas diferenciales. Aquí pueden aparecer tos, estornudos, hipos, o que el dolor puede aumentar cuando está respirando la persona. En algunos casos también puede resultar difícil la deglución. Bien, en cuanto al dolor aórtico, este puede ser originado principalmente por una disección de las paredes aórticas y este dolor pues, suele ser demasiado, pero muy intenso, muy, muy, muy intenso. La ubicación del dolor puede ser en la zona retroesternal, solamente si se compromete la aorta suprasigmoidea. Y el carácter
principalmente con el que se describe este dolor es un carácter urente. Bien, se puede extender también este dolor hacia el cuello, hacia la espalda, cuando la decepción progresa para constituir un aneurisma de toda la aorta. Incluso después de ciertas horas, el dolor puede alcanzar las... No se escucha. Dejamos de escuchar, Amor. Francisco. Supongo que tiene fallas con su Tiene conexión. Bueno, también se puede irradiar a la zona lumbar. Algunos de sus factores precipitantes pues van a ser el embarazo, que puede llevarnos a un dolor aórtico, el síndrome de Marfan, cambios de la presión torácica y principalmente se va a dar en personas de edad avanzada. También tenemos las precordialgias atípicas o precordialgias simples. Estas precordialgias simples en adolescentes, jóvenes de ambos sexos y sujetos ansiosos es más frecuente que exista esta precordialgia simple, aunque estas no necesariamente obedezcan a una patología en específico. Bueno, en cuanto a las características de estas precordialgias simples, pues la persona lo puede representar o sí, decir que siente como puntadas o como pinchazos y que se va a dar principalmente en la zona izquierda por el choque apexiano. El dolor lo va a ubicar con el dedo principalmente y estos pinchazos normalmente que aparecen en el cuarto y quinto espacio intercostal parecen exagerarse cuando existe una respiración profunda. ¿Cuál es el origen de esta precordialgia simple? Bueno, el origen va a ser una alcalosis respiratoria, un nivel bajo de dióxido de carbono, secundaria a una hipoventilación ansiosa. También tendremos el dolor isquémico de las extremidades. ¿Ya llegó mi compañero Paco? Sí, ya estoy aquí. ¿Sí me lograron escuchar todo lo que dije acerca del dolor aórtico o hasta dónde me quedé? Si quieren les vuelvo a repetir un poco para que quede un poquito más claro. Sí, si quieres mencionar los factores precipitantes. Sí. ¿Te regresas o lo menciono así nada más? Ok, bueno, estos factores pueden depender, pero principalmente esto se puede presentar en personas de edad avanzada o con un hábito longilíneo. El hábito longilíneo es una apariencia física general de un individuo donde predomina el eje longitudinal del cuerpo. Estas son algunas características. Estas personas presentan un cuello largo, una cara angulosa y pequeña y unos miembros que predominan sobre el tronco y tienen una tendencia a envejecer prematuramente. Por eso es muy común que se les presente este dolor. Y también es posible que se presenten en personas con un síndrome de Marfan. Este síndrome de Marfan es un trastorno principalmente hereditario que afecta el tejido conjuntivo, es decir, que afecta las fibras que sostienen y sujetan a los órganos y otras estructuras del cuerpo. Y también generalmente se asocia hacia esfuerzos musculares muy intensos, y aquí puede ser un ejemplo el embarazo. Ahora sí, ya sería todo. Bien, el dolor isquémico de las extremidades, puede variar. Puede ser dolor con esfuerzo o puede ser un dolor en reposo. Este dolor con esfuerzo se le conoce como claudicación intermitente dolorosa al dolor isquémico de las extremidades que se desencadena por el esfuerzo. Generalmente o casi siempre cuando el paciente está caminando, cuando está en la marcha. Esto va a ocurrir por la falta de un incremento de flujo sanguíneo que ocasiona el ejercicio muscular, ya sea por enfermedad obstructiva de uno o de varios troncos arteriales de las piernas. Estas afecciones pueden ser bilaterales, pero asimétricas, es decir, que hay más daño sobre un lado de los miembros inferiores. Entonces, si un paciente al detener la marcha por claudicación del lado más afectado va a impedir
que el lado opuesto alcance el nivel crítico para creo que alguien tiene su micrófono encendido. Bueno, lo repito. Entonces, si tenemos a un paciente que al detener la marcha por claudicación del lado más afectado, va a impedir que el lado opuesto alcance el nivel crítico para que se desencadene la isquemia muscular. Y bien, debemos tener en cuenta que la distancia recorrida para que se produzca el dolor tiene una estrecha relación con el grado de obstrucción arterial, así como con la magnitud del trabajo muscular realizado. Un ejemplo sería, a ver, imaginemos a una persona que camina con rapidez. A esta se le puede desencadenar el dolor más rápido. En cambio, una persona que camina de una manera lenta y que